Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Shanks tiene un hermano que nunca se había mencionado en el anime ni en el manga. Y lo peor de todo es que él es uno de los miembros más poderosos y peligrosos del gobierno mundial. Aún así, Shanks nunca lo impidió ni lo mencionó, y aquí hablaremos sobre el motivo de esto. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, creo que la revelación de Shamrock como hermano de Shanks en el capítulo 1138 es algo que Oda ya había estado preparando durante mucho tiempo. Tal vez este sea uno de esos misterios que siempre estuvieron allí, ocultos a la vista de todos, pero que nadie notó hasta que fue puesto directamente en la historia. Desde que Shanks apareció conversando con los Gorosei en el capítulo 907, mucha gente se preguntó cómo un pirata pudo tener una audiencia tan tranquila con las personas más poderosas del gobierno mundial. En ese momento, la explicación más aceptada era que Shanks tenía algún tipo de conexión especial con los Tenryubito, pero nunca hubo nada concreto. Ahora, con la introducción de Shamrock, esa posibilidad adquiere una nueva perspectiva. Tal vez la persona que apareció para hablar con los Gorosei no era Shanks, sino Shamrock. Si nos detenemos a analizarlo, esta idea tiene sentido. En el capítulo 1137, Loki, mientras es atacado por Gunko, menciona lo absurdo que es el hecho de que Shamrock y Shanks tengan el mismo rostro, ya que ambos son completamente opuestos. Esto indica que la similitud entre ellos es tan notable que incluso un gigante como Loki, que no tiene conexión directa con Shanks, lo percibe inmediatamente. Y si esta similitud ya se usó antes para engañar al público y a los propios personajes de la historia. Quizás la escena del capítulo 907, donde supuestamente vemos a Shanks hablando con los Gorosei, en realidad mostraba a Shamrock en su lugar. Lo más curioso es que, en el capítulo 1138, Shamrock menciona que Shanks regresó a Mary Joyce una vez, pero decidió vivir en el mundo inferior inmundo. Esto confirma que, de hecho, Shanks tiene un origen ligado directamente a los dragones celestiales, algo que siempre se había sugerido, pero nunca demostrado. Y esto también explicaría por qué los Gorosei parecían tan tranquilos al recibir a Shanks en esa escena. Ya lo conocían y no lo veían como una amenaza, porque en realidad estaban conversando con alguien de la misma alta esfera del gobierno mundial. Si Shamrock ya mantenía contacto con los Gorosei, podría fácilmente hacerse pasar por su hermano sin levantar sospechas. Tal vez esta revelación haya tardado tanto en ocurrir precisamente porque Oda quería que creyéramos que Shanks era el único en ese papel. La presencia de Shamrock cambia por completo la percepción que tenemos sobre la relación de Shanks con el gobierno mundial. Ahora, todo lo que parecía extraño o contradictorio tiene un poco más de sentido. La idea de que Shanks tiene una relación amigable con los Tenryubito nunca encajó bien con el hecho de que él es uno de los Yonkou, y esta aparente contradicción puede ser explicada si consideramos que, en algunos momentos, quien estaba actuando no era Shanks, sino Shamrock. Esto también plantea otra pregunta: ¿por qué Shamrock nunca se mencionó antes? El propio Shanks nunca mostró interés en sus orígenes y nunca habló sobre su familia. Pero si Shamrock existe y forma parte de la alta esfera del gobierno mundial, entonces la razón de esta omisión podría ser precisamente el hecho de que ambos tomaron caminos completamente diferentes. Mientras Shanks se convirtió en uno de los piratas más influyentes del mundo, Shamrock se alió con los Caballeros Sagrados, una de las fuerzas más temidas del gobierno mundial. Es posible que, para Shanks, esta sea una parte de su historia que simplemente prefiere olvidar. Otro detalle interesante es que Shamrock se refiere al mundo exterior como mundo inferior inmundo, lo que deja claro que mantiene la mentalidad elitista de los dragones celestiales. Esto lo convierte en un enemigo natural de Shanks, ya que, a pesar de ser hermanos, representan valores opuestos. Esta rivalidad podría convertirse en uno de los grandes conflictos que veremos en los próximos capítulos, especialmente si Shamrock decide interferir directamente en las acciones de Shanks. Si Shamrock es un caballero sagrado, entonces tiene la autoridad suficiente para actuar contra piratas poderosos, y esto podría llevar a un enfrentamiento inevitable entre los dos hermanos. Además, la presencia de Shamrock en la historia también cambia la forma en que vemos la relación de Shanks con el gobierno mundial.
Tal vez Shanks nunca tuvo una alianza real con los Tenryubito, y todo lo que parecía ser un acuerdo entre él y el gobierno, en realidad era un reflejo de la influencia de Shamrock detrás de las escenas. Si los Gorosei estaban tratando con Shamrock y no con Shanks en esa escena, entonces cualquier negociación hecha allí podría haber sido un engaño para burlar tanto a los lectores como a los personajes dentro de la historia. Si volvemos al capítulo 907 y observamos la escena en la que Shanks conversa con los Gorosei, notamos que el personaje parece estar muy cómodo en ese ambiente. Esto siempre fue un detalle extraño, ya que incluso figuras poderosas como los almirantes o los propios miembros de la CP0 no demuestran tanta libertad al interactuar con los Gorosei. Pero si este Shanks en realidad fuera Shamrock, entonces la explicación es mucho más sencilla. Siempre fue parte de ese mundo y, por lo tanto, su presencia allí no era algo fuera de lo común. Otra cosa que puede reforzar esta teoría es la manera en que Shamrock actúa en el capítulo 1138. A diferencia de Shanks, que normalmente se comporta de forma más casual y tranquila, Shamrock parece tener una postura mucho más fría y meticulosa. Habla con Loki de una forma casi despectiva, como si no viera ningún valor en el gigante más allá de su potencial para ser reclutado por los Caballeros Sagrados. Este tipo de actitud es algo que nunca vimos en Shanks, pero que encaja perfectamente con la personalidad de alguien que creció dentro de la élite de los dragones celestiales. Si esta teoría es correcta, entonces la revelación de Shamrock no solo explica el comportamiento extraño de los Gorosei en el capítulo 907, sino que también abre espacio para nuevos giros en la historia relacionados con Shanks. Tal vez Shanks ya sabía que su hermano estaba actuando en las sombras del gobierno mundial y prefirió nunca comentar sobre esto para no involucrar a su tripulación en algo que podría ser mucho más peligroso que simplemente enfrentarse a la Marina o a otros Yonkou. Si Shamrock realmente tiene influencia dentro de los Caballeros Sagrados, entonces podría ser uno de los principales enemigos que Shanks tendrá que enfrentar en los próximos capítulos. Además, el hecho de que Shamrock haya sido revelado solo ahora podría indicar que Oda estaba guardando esta información para el momento adecuado. Si esta revelación hubiera ocurrido antes, tal vez no habría tenido el mismo impacto, porque aún no sabíamos de la existencia de los Caballeros Sagrados y de lo que representan como una amenaza real. Pero ahora que el arco de Egghead está desarrollándose y el mundo de One Piece está pasando por una enorme transformación, la introducción de Shamrock tiene todo el sentido del mundo. Otro detalle que vale la pena considerar es la forma en que Shamrock y Gunko interactúan. Gunko claramente trata a Shamrock con respeto y se refiere a él como jefe, lo que indica que Shamrock ocupa una posición de liderazgo dentro de los Caballeros Sagrados. Esto significa que no es solo un soldado común, sino alguien con autoridad dentro de esa organización. Y si consideramos que los Caballeros Sagrados parecen tener un papel más importante dentro del gobierno mundial de lo que imaginábamos, entonces esto convierte a Shamrock en uno de los personajes más influyentes de la historia en este momento. Si Shamrock tiene este nivel de influencia, es posible que ya haya interferido en los eventos del mundo de One Piece sin que lo hayamos notado. Tal vez fue el responsable de algunas de las decisiones más importantes del gobierno mundial en los últimos años, y solo ahora estamos comenzando a ver su verdadera identidad. Si realmente estuvo involucrado tras bambalinas, esto significa que podría tener información sobre los grandes secretos del mundo, incluyendo lo que los Gorosei e Imu están tratando de ocultar. Si Shanks sabía sobre la actuación de Shamrock dentro de los Caballeros Sagrados y aún así evitó revelar cualquier detalle sobre su familia, tal vez estaba tratando de proteger a su tripulación y los ideales que defiende. Esta omisión podría ser una estrategia para no poner a Luffy, su tripulación y todos aquellos a quienes protege en riesgo, ya que el involucramiento de Shamrock con el gobierno mundial podría ser mucho más destructivo que un simple conflicto con otros piratas. Además, la forma en que Shamrock se posiciona de manera tan diferente a Shanks, más fría, calculadora e impositiva, refuerza la idea de que realmente siguen caminos opuestos, aunque compartan la misma línea de sangre. El enfrentamiento entre estos dos hermanos, que probablemente tienen perspectivas muy distintas sobre el mundo y sus objetivos, puede ser uno de los mayores desafíos para Shanks en los próximos capítulos. La rivalidad entre ellos parece ser inevitable, especialmente si Shamrock, como líder de los Caballeros Sagrados, tiene el poder de interferir directamente
directamente en las acciones de Shanks y otros piratas. Además, Shamrock parece estar más vinculado a los aspectos más oscuros y elitistas del gobierno mundial, contrastando con la postura libertaria e impulsiva de Shanks, que hasta ahora siempre se ha mantenido alejado de los métodos brutales del gobierno. Este potencial conflicto familiar no solo aumenta la tensión dentro de la historia, sino que también refuerza la complejidad política que Oda ha estado construyendo a lo largo de toda la obra. Después de todo, el gobierno mundial siempre ha sido una fuerza llena de misterios y personajes enigmáticos, y con la revelación de Shamrock, la red de intrigas que involucra a la marina, los Gorosei y la verdadera naturaleza del poder mundial se vuelve aún más profunda. Además, la posible manipulación de los eventos por parte de Shamrock podría explicar algunas de las acciones del gobierno mundial que hasta ahora parecían inconsistentes. Si él estaba detrás de decisiones importantes, o incluso de la falsa impresión de que Shanks tenía una conexión amigable con los Tenryubito, muchas de las acciones del gobierno pueden ser mucho más calculadas de lo que pensábamos. Esto no solo fortalece la idea de que la política del gobierno mundial es aún más corrupta y compleja de lo que ya pensábamos, sino que también abre espacio para una nueva dinámica en las interacciones entre Shanks y sus aliados. Si esta teoría se confirma, será interesante ver cómo Oda integrará la verdad sobre la relación entre los dos hermanos y el papel de Shamrock en los eventos futuros. Tal vez la presencia de Shamrock sea la clave para la resolución de muchos de los misterios que involucran al gobierno mundial y sus intenciones hacia el mundo inferior inmundo. Y quién sabe, la relación entre Shanks y sus aliados en el futuro podría depender de decisiones que tendrán que tomar entre los hermanos. Decisiones que podrían determinar el rumbo del mundo de One Piece. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.